Estoy aquí para hablarles de pensiones y de AFP y lamentablemente no con una buena noticia. Y es porque terminamos un análisis a la actual reforma de pensiones que va a llevar la cotización desde un 10 hasta un 14,5% y queremos contarles que lamentablemente los resultados no son auspiciosos, no son buenos. Pese a ese aumento, que es prácticamente de un 45% en el ahorro mensual, tenemos que finalmente los números no dan. No vamos a alcanzar ni siquiera una tasa de reemplazo del 50%. Vamos a tratar de explicárselo de la forma más clara posible. La situación es la siguiente. Hoy día el ingreso mínimo mensual está llegando, ¿verdad?, a los 550.000 pesos. 13,75 UF. Vamos a llegar a una tasa del 14,5%. Porque el ingreso mínimo mensual no aumenta solamente por la inflación. Nuestra conclusión es que el ingreso mínimo crece a tasas del 5%. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos ya suficiente antecedente, tenemos 40 años, más de 40 años de historia de nuestro sistema de FP. Año 1991, ingreso mínimo era de 26.000 pesos. Año 2020 ya eran más de 350.000 pesos. Al 2025 ya era más de 500.000 pesos. Si lo llevamos a UF, 4,56 UF. 2025 ya estamos bordeando las 14 UF. Es decir, creció 3 veces. Por lo tanto, podemos proyectar este mismo crecimiento dentro de 40 años más. Sueldo mínimo, dentro de 40 años más, debería estar bordeando ya las 90 UF. El ingreso mínimo actual implica un ahorro de 2,03 UF. Con todo, las proyecciones nos dicen que vamos a llegar a un fondo cercano a las 7.000 UF. Y 7.000 UF permiten financiar una pensión de 420 UF al año, que son el equivalente a 35 UF por mes. Si esas 35 UF mensuales uno le llevara valor presente y fuera en esta situación de día, sería formidable. Pero dentro de 40 años más, la pensión lograda con este ahorro del 14,5% va a ser de 35 UF, en circunstancia que el ingreso mínimo para esa fecha ya debería estar en torno a las 90 UF. La conclusión de esto es que dentro de 40 años, ahorrando el 14,5% del sueldo y sin interrupción, vamos a lograr acumular un fondo tal que nos va a permitir obtener una pensión equivalente al 40% de un ingreso mínimo. La relación entre lo que se va a obtener como pensión versus el ingreso mínimo de la época va a llegar a un 40%. Si eso lo traemos a valor presente, a la realidad actual, significa que dentro de 40 años más, la pensión equivalente en ese tiempo, a nuestro tiempo, sería de aproximadamente 240.000 pesos. O sea, la PGU. Lo peor de todo esto es que esta proyección está confeccionada en base a proyecciones estándar y considerando una tasa de rentabilidad del 5%. Y tenemos la siguiente situación. Tenemos que el fondo A es el que está rentando un 5,59% y el fondo E 3,7%. La base de cálculo con la cual hicimos estas proyecciones está cercana al fondo A. Y tenemos varias consideraciones. Primero, que está hecha en base a 40 años de cotización sin interrupción. Si dentro de estos 40 años le agregamos periodo sin cotizar, baja de las tasas de rentabilidad, y le agregamos que va a llegar un momento en que las personas van a ser obligadas a pasar a un fondo de menor retorno, como el DOLE, la cosa se pone peor. Y si a esto le sumamos el proyecto de ley que busca establecer en forma permanente lo que llaman fondos generacionales para obligar a las personas a estar en un fondo o en otro, todavía peor. Así que, lamentablemente, lo de hoy no son buenas noticias. Los cálculos indican que, aún considerando un 45% más de cotización, no vamos a llegar a los números. Y la pregunta es, dentro de 40 años más, ¿a qué o a quién vamos a culpar? Y seguramente se dirá que la cotización sigue siendo baja, que hay que hacer más esfuerzo, que falta más apoyo del Estado. Y el problema es que dentro de 40 años más vamos a seguir teniendo pensiones que siguen siendo insuficientes. Necesitamos corregir esto. Y necesitamos corregirlo no de una, de varias formas. Una es la propuesta que nosotros tenemos y que también la vamos a dar a conocer todavía con más detalle porque ya tenemos muchas y que tuve muchas preguntas al respecto. Necesitamos un ahorro inicial que nosotros calculamos en cerca de 500 UF al momento de nacer. Tenemos necesidad de que el Estado haga un aporte inicial que va cercano al 4% del presupuesto de la nación, que eso es menos del 1% del PIB. Hoy día la PGU al Estado le está costando más del 6%.
Si esto se hubiese hecho desde el año 1981, vale decir, si desde el año en que comenzó el sistema FP, un 4% del presupuesto de la nación hubiese sido destinado a crear cuentas individuales de ahorro por cada niño nacido vivo, que en el año 1981 fueron alrededor de 250.000, tendríamos que cada uno de esos niños al año 2031 ya tendría una base de ahorro de 2.500 F, lo que le estaría permitiendo obtener como base una pensión equivalente a un ingreso mínimo. Y sobre eso se sumarían todos los ahorros que las personas individualmente han logrado reunir durante su tiempo activo, durante el tiempo que estuvieron trabajando. Por lo tanto, para mejorar realmente esto necesitamos un par de reformas, pero reformas de verdad y que vayan en beneficio de los cotizantes, de las personas que aportan el capital, es decir, de nosotros mismos como trabajadores. Primero necesitamos arreglar este sistema, dejar de estar jugando al ahorrante con retornos del 4, 5, 6%, en circunstancias que la compañía está rentando muchísimo más. Eso por un lado. Por el otro lado, necesitamos que el Estado haga un aporte y un aporte real a las cuentas individuales de cada una de las personas. Y tercero, necesitamos una reforma mucho más profunda para que las pensiones de hoy mejoren. Tenemos alternativas, tenemos un plan, pero necesitamos su ayuda para poder concretar ese plan. Lamentamos las malas noticias, vamos a seguir trabajando en seguir analizando estos datos y las alternativas que existen para que realmente lleguemos a tener una buena pensión. Así que eso.